Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 7 minutos, 8:07. Me da mucho gusto saludar en esa mesa de trabajo y le agradezco además, colaboradora de este espacio de noticias, a mi querida Marco Barrubias, pedaleanda, que usted la ve en las redes sociales. Estuvo muy activa ahora con el tema de Gustavo cuando le robaron su bicicleta. Y yo diría que fue la denuncia que hizo Marco Barrubias a través de las redes sociales en esta pequeña charla con Ana y con Gustavo, para poder pues, recuperar esa bicicleta que se la habían robado y que bueno, había una desesperación social que pudimos compartir. Marco Barrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, qué bonito y qué gusto saludarte. Y sí, la verdad fue, ahora sí como había un meme antes que decía como fe en la humanidad recuperada. O sea, fue bien bonito el proceso comunitario de cómo la gente vio el problema, se preocupó, se puso las pilas. Y en menos de 48 horas ya estaban, o sea, rastreando la bici y así toda la gente estaba avisando, ahora la vi por acá, ahora por acá, ahora ya la encontré. Y como 2 ciudadanos fueron al sitio donde la robaron, fueron a tocar puertas para encontrar la bici, la verdad es que dices, qué bien se siente pertenecer a esta comunidad. Le mando saludos a Gustavo y a Ana Yolanda López, obviamente que los conocemos desde hace muchos años en Pan de Vida, Pan que Ayuda se llama ahora. Pero bueno, cuando supimos que le habían robado aquí a alguien, ¿cómo se atreve a alguien a robarse una bicicleta, además con características muy particulares? Sí, Marco, que aparte es como un modus operandi bien claro, ¿no? Hay como dos formas en que se roban las bicis principalmente. Una es robo de oportunidad, que están mal amarradas o están sueltas, las toman. Y otra es robo a casa habitación. No se terminan metiendo a las casas, se meten a las cocheras, extraen las bicis y se las llevan. Y que algo que a veces a la gente se le olvida es que es nuestro medio de transporte, es como nos deja sin un vehículo. Como decía Gustavo, ¿no? No solamente me deja sin moverme, sino yo no puedo ni trabajar. Sí. Nada más por ese tan sencillo detalle. Bueno, y el tema de hoy, que además me parece muy importante, es hasta dónde debe crecer la ciudad, hasta dónde debo vivir en una ciudad que realmente esté trabajando, esté ocupada en generar posibilidades para que yo pueda utilizar la bicicleta como un medio alternativo, mi querida. Completamente, ¿no? Y eso pasa mucho, nos preguntan mucho y creo que en el radio particularmente dicen, pero ¿cómo voy a hacer yo en bici? O sea, como Querétaro no es para bici, ¿cómo quieren que me mueva en bici si con estas distancias, ¿no? Es imposible. Y creo que todos hemos escuchado esa frase y de pronto sí resuena, ¿no? Y creo que la gente a lo que se refiere cuando dice Querétaro no es para vicio, Querétaro no es para caminar, se refieren a un concepto que existe en urbanismo que se llaman ciudades difusas. Sí, claro. Entonces, si te parece, yo te voy a decir las características de una ciudad difusa y tú me dices así como palomita si crees que aplica para que... Caray, es que yo voy a evaluar. Tú vas a evaluar así. Escuchen todo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias, mi querida Marco Barrubias. Te agradezco muchísimo que estuviste con nosotros el día de hoy. A ver, bien. Ahí va. La vamos contestando entre es todos. Una ciudad que ocupa mucho territorio, generalmente sin muchos edificios, y crece a lo largo y a lo ancho. Palomita. Tiene una densidad de población baja, esto es, pocas personas viviendo por metro cuadrado. El espacio no se usa de manera eficiente. No se usa de manera eficiente, le tendría que poner palomita. Palomita, exacto. Una ciudad sí se divide en áreas separadas que no permiten interacción. Por ejemplo, en una parte hay solo casas, en otro hay solo industria, en otro hay solo oficinas, lo que hace que los servicios queden muy alejados y los trayectos sean muy largos. Ahí no coincido contigo con la palomita, porque le tendría que poner palomita, pero es justamente eso lo que no debería estar ocurriendo, ¿no? Exacto. Tache, ¿no? Queremos que porque decía también en la pregunta anterior, decías, bueno, se está aprovechando de mejor manera el espacio, y le pongo palomita, no se está utilizando. No está porque ¿Estás de acuerdo? Está pasando completamente de acuerdo. Ya. Y se caracteriza por tener un Ella dice centro... palomita, yo digo tache a la administración pública. También se caracteriza por tener un centro donde se concentra solo lo comercial y lo cultural y una periferia donde se concentran los suburbios residenciales y espacios industriales. Igual. Palomita, tache, Claro, ¿no? Y va con nuestra afirmación. ¿Qué es la realidad que vivimos ahora? Es nuestra realidad. ¿Cómo me muevo de...? Aquí vivo y trabajo a 20 kilómetros. Exacto. ¿Y cómo está determinada la ciudad? ¿Cómo está diseñada?
determina la manera en que nos movemos. Y es un ejemplo, ¿no? Una persona que vive en el refugio debe de recorrer tan solo 2 kilómetros para salir de la puerta de su casa, para salir del fraccionamiento, sí, ¿no? claro. Generalizando. Sí, y claro. si va a dejar a las infancias a la escuela, al menos otros 2 kilómetros más, y me estoy poniendo amable. Sí. Y si trabaja en un complejo industrial, por ejemplo, en el Marqués, tiene que trasladarse 20 kilómetros más. Imposible. Una persona al día está transitando 50 kilómetros. Pero eso significa que entonces los nuevos fraccionamientos, los nuevos desarrollos, las nuevas zonas habitacionales tendrían que considerar, además de esos servicios, esta posibilidad de tener la oportunidad de utilizar la bicicleta. Justo, y ahí va un poco, o sea, como que el tema del desarrollo urbano va un poco de la mano de decir, ya los nuevos fraccionamientos no podrían estar en las afueras de la ciudad, porque ahí no hay vialidades y muchas veces se construyen vialidades que fungen como libramientos, que después terminan otra vez saturadas y entonces terminamos haciendo nuevos suburbios más lejos. Sí, o sea, la ciudad está obligando por las autorizaciones que se da, por las decisiones que se toman, está obligando a las personas a recorrer distancias más largas, utilizando más tiempo de su vida. Y como las distancias son tan largas y hay tan poca densidad poblacional, se vuelven eficientes los servicios de transporte público. ¿Te suena familiar? Sí, muy familiar. Estuve con una amiga muy querida que estuvo en Japón, por cierto, y me decía algo que me quedé pensando muchas cosas, mi querida Marco. Te lo digo de esa manera, ¿no? A ver si le voy entendiendo. Haz de cuenta que estás en Japón y que vives en una maqueta. ¿Cómo que vives en una maqueta? Le pregunté. Sí, mira, el arbolito está donde tiene que estar, el poste donde tiene que estar, la ciclovía da vuelta, exactamente, hay señalética, hay espacios específicamente para el uso de la bicicleta, para el camión, para el transporte público, para el vehículo, para que la gente vaya caminando. Y nadie se cruza, nadie se atraviesa, todo funciona. Y hay otra cosa hermosa en Japón, sí. que al ser como justo tener el espacio limitado, tienes tú para poder comprar un coche, tienes que como presentar garantías que aseguran que tienes tu lugar para estacionar. ¿Dónde guardarlo? No, o sea, es como en la calle. Tacho palomita. O sea, los autos no pueden utilizar el espacio público. Pero no te has fijado que aquí hay centros comerciales, sí, departamentos, oficinas y todos se estacionan en la calle. Eso de los mínimos de estacionamiento es algo que vamos a tocar porque es una de las formas en las que se puede como regular esto, ¿no? Y es decir, y reduce el espacio requerido. Ahora, es un tema de educación, es un tema de planeación, porque tenemos que destruir y volver a hacer la ciudad y empezar de cero. Mira, ¿de qué se trata, Marco? La forma en la que se pueden cambiar las cosas la voy a tocar más a futuro, pero hay muchas ciudades que ya están haciendo eso y de las que podemos empezar a aprender, ¿no? Porque actualmente el sistema en el que vivimos está orillando a la gente a utilizar el vehículo privado. O sea, está orillando a los usuarios y a los ciudadanos a endeudarse para comprar un coche y aumentar su costo de vida para poder hacer su vida, más. O sea, para poder trabajar, para poder ir a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los ejemplos es de lo que decías, ¿qué hacemos, no? O sea, se me ocurre el caso de Sonterra. Sonterra está cruzando el libramiento norponiente, es un complejo, y ese fraccionamiento se hizo hace muchos años, y apenas este año pusieron una forma en la que los peatones pueden cruzar. Entonces, como que estos fraccionamientos que quedan tan alejados donde no hay infraestructura, están generando nueva infraestructura cuando podríamos a la hora de densificar, ¿qué me refiero? En lugar de hacer casas extendidas, si tenemos vivienda vertical, que son como podemos optimizar y ya ahí ya hay luz, ahí ya hay agua, ahí ya hay banquetas, ahí ya hay calle, entonces puede estar de manera más eficiente, porque la expansión urbana actualmente es la forma de hacer ciudades difusas. Ahora con la inteligencia artificial, el concepto, la idea de inteligentes, ciudades inteligentes, creo que también se ha demeritado un poquito, ¿no? ¿Cómo podría ser una ciudad inteligente, Marco? Creemos que la ciudad inteligente, por ejemplo, es una ciudad con acceso a internet, y no, por ejemplo, una ciudad inteligente es una ciudad con ecosistemas, que lo platicamos la vez pasada de las islas de calor. Es una ciudad con ecosistemas que regulan la temperatura. No necesitas tú regular la temperatura porque estás favoreciendo la existencia de sistemas que generan ese servicio. Es un ecosistema. Piensa en la casa, piensa en la familia, ¿no? Como tendríamos que pensar en algo en donde nosotros vivimos, en nuestra vida cotidiana tenemos nuestra familia y tendríamos que orientar, llevar hacia un destino como ese. Exacto, ¿no? Y una familia inteligente no es una familia que
se manda mensajitos y tiene una app. Es una familia que se autogestiona y se organiza y que opera y que se autoopera, ¿no? Y funciona como un organismo. Pero es un tema de educación también. Yo creo que es un tema de educación, pero a nivel, o sea, como que no se nos puede olvidar que es un tema como de desarrollo urbano y de administración pública. Sí. ¿Por qué? Porque a la hora que favorecemos la expansión urbana, favorecemos también, por ejemplo, la especulación con el suelo. Favorecemos que deje de haber autonomía alimentaria, porque los suelos que servían para sembrar, tú veas Santa Rosa Jauregui. No. Están naves industriales arriba de terias y todavía como resiste un poco de áreas sembradas. Pero esto lo que hace es que se generen zonas metropolitanas enormes, invivibles y hasta a veces como interestatales, como pasa, por ejemplo, Fuentes de Valvanera, Guanajuato. La gente vive ahí y hace su vida en Querétaro. Dios. Porque duerme ahí. Duerme ahí y hace su vida en Querétaro completamente, ¿no? Está completamente pegada y es bien importante pensar, ¿no? O sea, sí, Querétaro es una ciudad dispersa y esta afirmar que Querétaro es una ciudad dispersa, nos permite como reconocer que muchas personas han tomado decisiones que nos han llevado ahí. Las ciudades no son... Perdóname, tú no lo dices, le digo yo, malas decisiones. Malas decisiones. Que son decisiones basadas como en una idea de posguerra de 1950, de cómo es una ciudad del suburbio estadounidense. Para mi abuelita, Marco. Sí, pero lo padre, y es buena noticia. Tú decir, ¿cómo que es buena noticia que vivimos en una ciudad dispersa? No puede ser. Porque entender cómo hemos llegado a esta ciudad, qué decisiones hemos tomado para esta ciudad, nos permite entender qué debemos de dejar de hacer, qué fraccionamientos debemos de dejar de aprobar, de qué manera debemos de dejar de utilizar el suelo, qué áreas podemos densificar y voltear a ver que no es un problema particular de Querétaro. Todas las ciudades, la mayoría de las ciudades como globales tienen este problema. Sí. Pero hay muchas ciudades que ya están implementando soluciones y hay que voltear a ver lo que está haciendo porque ya estamos cambiando el paradigma en crisis social ambiental. Necesitamos empezar a operar distinto. Tendríamos que preguntarnos todos los días qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer hoy por nuestra ciudad. Completamente, y sí, ahí mucho es, pues como ciudadanos nos podemos esforzar hasta cierto punto. Yo me puedo esforzar y me puedo levantar temprano y puedo intentar usar el transporte público, pero mientras no sea operante y mientras siga creciendo la ciudad a lo largo y a lo ancho, nada va a cambiar. Ayer me acordé mucho de ti porque salí con mi niña a andar en bicicleta en la noche. Papá, vamos a andar en bicicleta. Le dije, ay, mamacita linda, bueno, vamos. Qué maravilla, ¿eh? Pero es la bicicleta así de, ya llegamos, la metemos, la guardamos y mañana pero coche, sea, ¿no? No hay más. O sea, y dar una vuelta, lo bien que se siente y pensar que eso podría ser tu vida. Lo bien que te sientes y llegas ya como más despierto, animado, oxigenado. Y la verdad es que es bien bonito y también es una forma de conectarte con la ciudad y entender y ver la ciudad. Bueno, invítanos dónde te seguimos, dónde te vemos. Invítanos al recorrido de los domingos. Los domingos, justo, ¿no? Mucha gente es como, bueno, ¿cómo empiezo? Los domingos está la bicivía recreativa de 9 de la mañana a 12 del día en el Cerro de las Campanas. Correcto. Está completamente cerrado de autos para que siento que a veces ese es el primer como cosa de decir, no, yo no quiero estar junto con autos. Pueden ir ahí, agarrar confianza, circular y de 9 a 12 ahí pueden ir. Pueden ir, es gratuito. Es gratuito, pagar. Puedes llegar patines, patineta o puedes ir a correr, perritos, etcétera. Y pues les voy a dejar la información completa para entender, ya dijimos, veredicto final, Querétaro es una ciudad dispersa. Pero eso nos permite empezar a preguntarnos y a tomar mejores decisiones. Puras palomitas de todo lo que no deberíamos hacer. Palomitas que tú quisieras que fueran tache. Marco Barrubia, es mi cariño y mi admiración siempre. Muchísimas gracias y bonito día a todas las personas. Gracias, síganos, así como así ya próximamente haciendo su recorrido en bici. Te voy a grabar, tú sí tienes casquito con camarilla. No llego a tanto, pero si tomo ahí video choco. Pero... Sí, me encantaría saber si hacen como recorridos en bici y demás, que me lo compartan ahí. Gracias, Marco Barrubias, que tengas bonito día. Igual, bonito día. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, opinión siempre la más importante. Dese una oportunidad y utilice la bicicleta que luego la tenemos ahí oxidada, guardada, colgada. Úsela como quiera que sea, con mucho cuidado, con mucha precaución, pero disfrute esa oportunidad maravillosa que nos dan las bicicletas. Pareciera que no. Gracias, son las 8:20, hacemos una pausa. De regreso voy a platicar aquí con el director del Colegio de Bachilleres en Querétaro, León Enrique Bolaño, a propósito del programa Contigo Nadie se quede atrás. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.